Hola, bienvenidos a un nuevo programa por la 90.7. Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto estar acá en este primer programa. Arrancamos La Rosquita en este viernes 17 de octubre por la 90.7 Radio Municipal. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, como bien decíamos hace unos momentos, estamos en un nuevo programa de la Radio Municipal de Villaguay por la 90.7. Este es un programa especial porque está construido, la verdad, desde la militancia, pero también está construido desde el amor y desde la amistad. Somos un grupo que viene integrando de muchos palos de distintas ramas militantes. Quizás se pueden presentar. Acá les habla Agustín Agüera. Buenas tardes, Lucas Jesús, un gusto para todos, todas y todes. Buenas tardes a todos y a todas. Emil Sevilla acá les habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va en este primer programa? Un gusto de acompañar a mis compañeros y a mis compañeras, oyentes del otro lado. Mi nombre es Evelyn Acosta. Y recordamos cómo se llama el programa. Nuestro programa. Por favor, ¿cómo se llama? La Rosquita, decidimos ponerle a este programa, que surge a raíz de una necesidad de encontrarnos en un espacio público y compartir un poco las preocupaciones o lo que nos conmueve, nos interpela como jóvenes en la coyuntura nacional y provincial, política específicamente, que estamos viviendo. Es un programa político, vamos a ser sinceros. La verdad que nosotros teníamos muchas ganas de que la radio municipal se vistiera hoy con La Rosquita y sea un programa político. Nuestra idea para todos los oyentes que en la siesta del viernes nos están escuchando es hablar un poco de política de manera muy descontracturada, con invitados. Pensando siempre en la coyuntura, pensando también en lo que creemos que es importante que se trate en la mesa, que se trate en esta mesa chica, vaya dicho sea de paso. En nuestra rosquita. Claro. Esa expresión va a adquirir significado más adelante en el desarrollo del programa, ¿no? Exactamente. Creo que una de las integrantes dijo que se creó un manifiesto y tiene muchas ganas Una suerte de manifiesto. Una suerte de manifiesto. Nuestras primeras palabras para Exacto. compartir con el oyente, la oyente del otro lado este viernes, nuestro primer programa. Sí, y que más que nada intenta que darle forma y que las personas puedan entender por qué creemos que es importante que nos escuchen y por qué es importante que también podamos charlar de estos temas. No sé acá si la compañera Emilce quiere por ahí leer lo que se escribió. Leemos entonces. Vamos. Por favor. Bueno, la rosca técnicamente siempre está relacionada con la política. Es la que, en el mejor de los casos, tiende puentes entre los actores políticos de nuestro país, que pueden ser otros partidos políticos o movimientos sociales, partidarios o no, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, gremios, sindicatos, movimientos feministas, movimientos LGBT, entre otros. Ahora, en el peor de los casos, busca maquinar en pos de intereses egoístas de grupos concentrados de poder. La rosca es pensada como la mesa chica del poder, allí donde se tejen las alianzas y se deja por fuera la militancia de base. Esa militancia que solo entiende de conducción y se mueve bajo la clásica premisa de que la única verdad es la realidad.
Por eso, quienes acá integramos este programa de radio, decidimos llamarlo La Rosquita. Todos acá venimos de diferentes caminos, de la militancia, del activismo político, callejero, colectivo, y nos une la necesidad de organizar un espacio, de compartir con ustedes este espacio, en donde podamos charlar, conversar los temas que hoy la rosca de las mesas chicas tiene en agenda y en poder. Con toda la humildad que merece nuestro nombre y sin integrar ninguna mesa chica, justamente, queremos ponernos y ponerlos al tanto de las discusiones que se vienen dando en esta coyuntura, los asuntos de intereses estratégicos que se generan en el contexto, en un contexto muy explosivo, dinámico, cambiante, incierto, como el que hoy nos encuentra. La Rosquita porque somos militantes y consideramos que ser militantes no se agota solamente en un partido o en una organización, sino que se es militante político desde todos los espacios. Y es así que queremos acercarles nuestras dudas, nuestras reflexiones, nuestras preguntas, nuestras interpelaciones, e invitar a quienes también tienen experiencia en el tema o a quienes tienen una realidad que puede ser traducida a un lenguaje rosquero. Si la conducción está quebrada, el suelo se plaga de mesas de rosca y nosotros hoy queremos tener una con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos con la rosquita de viernes 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Sí, vamos a estar señores. comentando a lo largo del programa, vamos a charlar un poco, vamos a rosquear sobre hoy, sobre nuestro día, qué vamos a hacer. Nuestro día, digo yo. Es nuestro día, sí, no va a llover, va a ser un día hermoso. Así que bueno, continuamos, son las 14:12 de la tarde de este viernes y ya tenemos nuestro primer invitado en la mesa. Estamos en el estudio con Javier Álvarez. Y bueno, queríamos comentarles que justo la decisión de invitar a Javier como nuestro primer entrevistado no es casual. Es quien nos ha dado el aval para hacer este programa desde la comunidad Charrúa de Triec. Y bueno, Javier es músico, docente, formó parte de la radio comunitaria de La Redota y es parte de la comunidad Charrúa de Triec. Es activista y militante cultural y político. No sé si me olvidé de algo, Javier, si vos querés. Un gustazo, Javier, bienvenido. Está bien. Vos agregale. Mientras sea cierto lo que digan. Vos agregale Bueno, todo pero lo que todo esto quieras. es cierto. Sí, no, sí. Está bien. Chequeamos la información, ¿no? No, sí, tenemos aval. Bueno, Javier, si nos querés comentar un poco sobre vos, sobre cómo inicia la comunidad, cuáles son tus recorridos. Es amplísima la pregunta. No, es que yo te tiré para... Mucho tenemos para tela. Bueno, yo dije, respondo lo que me preguntan, pero no pensé que sea tan amplio. Nací el 24 de mayo de 1968 a las 6:45. Vamos acá por ahí, se va a hacer largo. Pero específicamente, en serio, dígame algo más puntual. Sobre la comunidad, dice la comunidad. Claro, ¿cómo inicia? Bueno, la militancia en la comunidad. Claro. bueno. El tema de la identidad, un poco lo primero empieza por indagarse justamente el tema de la identidad. ¿Cuándo descubrís vos eso? ¿Se descubre? ¿O cómo llega? Sí, en mi caso había un interés desde siempre. Yo digo, fui a la escuela 87, que también una cuestión ahí, un lugar ahí donde han confluido gente de todos los barrios. Ay, ya me encanta que empiecen mencionando la escuela como un espacio de encuentro, de Pero, posibilidades. digamos, para mí es crucial. Y yo decidí mandar a mi hijo a la misma escuela, porque si bien es un lugar donde asiste, tiene una población de los barrios también muy populares, también han asistido personajes ilustres, digamos, está cerca del centro, que han resultado artistas, por ejemplo Víctor Velázquez era más nada menos, pero otros, muchos, bueno, pero también más que nada por el tema del anclaje ahí en el barrio, la identidad del barrio y la escuela que tengo más cerca, y una escuela jornada completa, tal vez eso sea lo que es, porque ahora todas las escuelas comen, pero antes
la única escuela que daba... Era muy raro que una escuela tenga jornada completa acá. Que en jornada completa y que Ushuaia, tenga comedor. Y lo más cercano era también la ENET, pero la jornada era intermedia. Claro, pero en este caso, claro, era primaria, digamos, y tenía comedor, digamos. Yo calculo que eso ha sido un condicionante para que vayan de todo, ¿no? ¿Y el encuentro con otros? Justamente, para mí eso es esencial porque también forma parte de una entidad. Estamos ahí, en un lugar que está muy cerca del arroyo, y también todo lo que nos encontramos ahí en la escuela, nos encontramos en el arroyo y nos encontramos en la cancha, en el club barrio particularmente. Y son como lugares que... Ahí ya había una comunidad con rasgos particulares, con costumbres similares, con lugares de encuentro, con una identificación mutua. Eso es el tema de la identificación y la comunidad. Ahora, cuando una comunidad, la asunción de la identidad indígena, bueno, el interés, yo en el año 92, por ejemplo, bueno, porque yo tuve un grupo de rock llamado Agosto, y para otro ejemplo, publicamos un CD que se llamaba Tagüé, que Tagüé es el nombre dicho por los guaraníes, los que vivían en la zona de Entre Ríos. Había un proyecto de un segundo, que en realidad habíamos grabado un demo primero, que ampliado, que el nombre era Minuán, que es un nombre de las particularidades que estamos hablando del 90, entre el 90 y el 92. Tagüé, lo del Minuán fue del 92, sí, entre el 90 y el 92, y Tagüé lo publicamos en el 97. O sea que ya el tema de la identidad indígena. ¿Y vos cómo tenés acceso, digamos, a estas palabras, a esta... Y por interés, por interés de siempre, toda la vida. O sea que ya ahí, claro, sí. Ya ahí no solo había un interés en lo de hacer comunidad y generar una identidad, sino también se estaba dirigiendo hacia ese lugar. Pues muy puntual me parece que vos decís la música, la comunidad, y le ponés un nombre, palabras que no sé de dónde son, minuanes. Por eso, uno es el nombre dado por guaraní, a los que vivían, no serían entrerrianos, sino la zona, que los que vivían en esta zona, sean del pueblo que sea. Recordamos que antes no había delimitaciones políticas, geográfico-políticas. Claro, no, por eso. Claro. Y Minuán es una de las parcialidades charrúas que también habitaban, como dice ella, digamos, de Santa Fe, Uruguay, sur de Corrientes, Brasil, hasta una zona amplia, digamos, un territorio amplio. Y eso, digamos, por interés, digamos, de leer de toda la vida e interesarme por eso. Yo estuve viviendo unos años en Buenos Aires y cuando volví acá, volví en el 92, nos comenzamos a frecuentar. También hay un personaje acá que es Rosa Alvariño. Sí, estamos... Afortunadamente estamos al tanto de su figura y su trabajo. Rosa Alvariño también, cerca del barrio, ella vivía antes en calle Vélez Arfield, sería después, donde está la casa de la madre, digamos. Tiene un hijo que es de mi edad, compartíamos los espacios en barrio, a pesar de que él no jugó nunca en barrio, pero otra cosa que se daba también inaugurizada ahí en el barrio, que eran de vivir el día en el club y jugar en otros clubes. Sí, pero justo se da con cierta la cercanía más del centro y los gurizadas allá del barrio jugaban en barrio. Bien. Bueno, muchos personajes, muchos muy reconocidos también. Bueno, la cuestión es que Rosa Alvariño, también una persona que vivía en el barrio, dio clase en la escuela, la madre daba clase en la escuela, en 4º grado. Entonces, digamos, había un vínculo con ella, con el hijo, que yo me encontraba todos los días en la esquina, íbamos al Colegio Nacional, nos juntábamos de la misma edad, y nos conocíamos del club, de jugar. Entonces, hay un vínculo de toda la vida con Rosa Alvariño, digamos. Pero cuando volví de Buenos Aires, un modo de reinsertarme en Villaguay, inclusive en ese momento para mí era a nivel público en las actividades culturales, digamos, a todos lados, a la biblioteca, feria del libro, todo lo que tenía que ver con lo cultural, la usina, que se hacían muchas cosas, ahí estábamos como un modo de reinserción en la sociedad villaguayense. No tanto como en el sentido de proponer, de propuestas, sino de como público. Participar. Yo tenía un grupo con Agosto, seguíamos tocando más en Buenos Aires que acá, digamos, desarrollamos nuestra carrera musical
no era más fácil en Buenos Aires que acá. O sea, acá tocamos eventualmente cuando nos invitaban, pero yo no pensaba Villaguay como espacio Un lugar de presentación. Exactamente, salvo si nos invitasen. Pero sí éramos ido a la Feria del Libro, AVE, la reunión de AVE, antología, recitales en la usina, con recuperación de la usina. Entonces, AVE es la Asociación Villaboyense de Escritores, ¿no? Sí, ajá. Eso iba a preguntar exactamente. Entonces éramos, con mi señora, estábamos todas en eso, como público siempre, ¿no? Y bueno, en esos encuentros estaba Rosita, que también era... ¿Y qué edad, más o menos? ¿Qué edad tenían? 90. Sí, en los 90, 20 y pico. Digamos. ¿Y ustedes qué edad? ¿Cuántos años tenían? Y 92, 24, 25. Ahí va. Ujú. Sí, pero los tiempos son otros, digamos. Claro, Bueno, sí, pero para... para imaginármelos también. Javier y la Gaby. Sí. Claro. Sí, no, porque vos para empezar no piensa la edad. Tal la edad estamos haciendo otra cosa y vos ves los gurises ahora de la misma edad están absolutamente en otra, pero... Bueno, pero Claro. justamente eso es interesante de conversar y de poder ver desde esas experiencias los cambios que hoy está transitando la juventud o una adultez que no termina de... O no, bueno, ¿no? O sí o Pues no. Son muy distintas Sí, las, pero, las Y los recorridas, momentos, digamos. más que nada los momentos políticos, Sí. sociales. A eso iba, hay que contextualizar el momento Histórico. político. Estamos hablando de la década de los 90. Esto es la rosca. No, y claro. Mira, voy a tener con el tema de la identidad. En los encuentros con Rosita siempre estaba con el tema de la identidad indígena. Y bueno, y siempre a mí me interesó. Y mi viejo, viéndome interesado por el tema, dice, vos sabés que ahorita que decía, que nosotros, siempre decía que nosotros somos indios. ¿Entendés? Y ahí me empezó a contar que vinieron del lado al norte de Paraná, Pueblo Brugo, Hernandaria, El Pingo, todo eso. Y bueno, que vinieron en carreta, venían en carreta y que la hacían ellos. Ella vino siendo chiquita. Estamos hablando, mi abuela, donde viene esa rama Monzón, era chiquita. O sea que mi bisabuela, que de quien está hablando él, Claro. mi abuela nació en 1903. O sea que estamos hablando de, ella vino chiquita, o sea que estamos hablando del siglo XIX. Exactamente. Y bueno, de ahí también, ¿por qué charrúa? Bueno, porque era, después hay cosas que digamos, la construcción de carros era un oficio adquirido por los charrúas en Callastá, que está al otro lado del río Paraná. Monzón era una familia que solía ir de visita a la... O sea, hay que hacer como todo como una investigación, entiendo, para ver hacia dónde llegas. No, digamos, sí, para tener la certeza de decir, bueno, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque hay otras cosas, porque si vos preguntás a la comunidad, son poquísimos los que te van a poder decir esto. Y eso no indica que sean menos nada, porque no tenga esa certeza. Porque vos las ves en otra cosa, yo te digo, cuando vos ves que hay una población que habita cierto lugar, que ciertos rituales de encuentro, de vincularse, lugares donde estamos conviviendo de una manera particular, ¿entendés? Bueno, vos te sentís comunidad con esa persona, sin saber tu ancestría. Algunos la sabemos, pero somos los menos. Claro. Podríamos decir entonces que la identidad tiene que ver con la comunidad, con una búsqueda de hacer comunidad. Sí. Bueno, porque eso seguro, porque uno es con otro. Digamos, no hay modo de no ser con otro, digamos. Entonces, sí, no hay, me parece que no hay identidad si no es con otro, aún diferenciándote. Me parece importante esto porque hoy la idea de identidad o de ser alguien está más pensado desde uno mismo. Y yo qué hago, yo incluso en un mundo muy mediático por las redes y tal. Sí, cómo me muestro. Y esta idea es, bueno, al menos acá en la mesa entiendo que todos adherimos. Claro, estamos a que la asociados. identidad es una búsqueda con otros. Y no, Claro, no necesariamente claro. lo que me pasó a mí, mi historia, mis no. preguntas, mi búsqueda, sino como eso. Claro, yo inclusive esto, Mi porque pasado, sí. fueron ahí pero no es algo que no suelo decir porque es algo muy particular. ¿Entendés? Entonces, si vos reducías eso, no queda nada, o me quedo yo solo
¿Entendés? No. Pero yo quería responder esto antes de responder otra pregunta que me hicieron, pero me olvidé. La contextualización. Ajá. Ahí está. Ahí va. Está muy atento el invitado. Está muy bien. Y no va anotando nada. No, porque me gusta mucho ver entrevistas. Antes leía mucho biografía, leía libros de biografía y entrevistas en revistas. Ahora las veo en YouTube. Ha cambiado la... Bueno, la cuestión es que, ¿por qué no? Cuando vos me dijiste, yo no quería que me digan nada, prefiero escuchar la pregunta y responder la pregunta. Sí. Porque a veces hay dos errores, tanto el entrevistador como el entrevistado. De que el entrevistador quiere hablar él, habla más él que lo que y no escucha, después pregunta lo que ya le respondieron. Sí. Y el entrevistado quiere decir lo que él quiere decir, lo que ya pensó, sí, sin escuchar la el pregunta. textito. Entonces no quería ni que me digan, yo trataba de no escuchar lo que me iban a hablar, porque quería escuchar la pregunta y responder la pregunta. Bien. A propósito del contexto. El otro día, bueno, murió un amigo hace poco, que viví la vida juntos, ¿no? Y de las cosas de cuando uno era chico. Yo cuando era chico, mi visión de futuro era, yo tenía mis amigos justamente. ¿Cuál era la perspectiva de futuro que teníamos? ¿En los 80? Yo era, terminar la primaria, ir a los talleres de ropa. Esa era una opción. Eso, lo que cosen, que ahí estaban todos mis amigos. O la cosecha golondrina. Ese era, mis planes de vida eran eso. Digamos, después, una gran diferenciación que ahora no parece tanto, pero en su momento lo era, fue hacer la secundaria. Eso es en mi caso, la secundaria fue lo que me cambió la vida. Lo que me distinguió del resto de mis amigos, que sus opciones fueron esas. Bueno, qué interesante. El año que viene se van a cumplir 20 años de la ley actual de educación, 20 años de que en Argentina es obligatoria y un derecho para los jóvenes, niños, niñas, poder finalizar el secundario, y de hecho es de avanzada eso, porque comparado con otros países, incluso España, por ejemplo, que tienen como obligatorio solo hasta el 9º grado o tercer año de la secundaria. Sin embargo, acá ha sido una conquista y ahí, ¿no? Y un asunto a seguir defendiendo, pese a todo, con toda la crisis de las escuelas. Me parece re interesante que puedas decir eso, cómo la secundaria realmente cambió la vida a muchas generaciones que hasta los 90 terminar la secundaria era un privilegio, si tus viejos podían acompañarte, si te estabas apostando a ser universitario, que bueno, ya la universidad sigue siendo un privilegio de muy pocos. Así que, más allá de la gratuidad, totalmente. Sostenerse estudiando. Sí, no, sostenerse en la universidad no es nada fácil, ni los materiales, ni cuando tenés que movilizarte a otro lugar. Arrancamos entonces hablando de la identidad charrúa, de lo que vos y la comunidad consideran esa construcción de identidad, esa búsqueda. Esta es una pregunta que nos surge pensar y que la venimos pensando entre todos. Es qué luchas hoy están llevando adelante desde la comunidad, o bueno, qué prioridades o urgencias están atravesando, entendiendo que la coyuntura que estamos pasando en nuestro país y en gran parte del mundo incluso es muy estigmatizante. Sí, y difícil, difícil, que nos ponen en urgencias cotidianas que a veces que no teníamos en mente. No. Que creíamos que algunos derechos ya estaban conquistados. Sí, pero ya estábamos ganados. O al menos esa es nuestra visión. Así que no sé si quedó clara la pregunta. Sí, vos la respuesta que te iba a dar, vos ya la dijiste a lo último, en el sentido de que en qué está la gente de la comunidad en la emergencia cotidiana. Sí. Digamos, desgraciadamente es eso, no poder proponer mucho más allá de eso, porque la están pasando la mayoría muy mal literalmente, de lograr comer una comida al día, digamos, y bueno, los gurises comen en la escuela, pero lo que no tienen gurises escolares, que no van, también es situaciones muy complejas, la verdad es esa, muy compleja. Sostener, por suerte en nuestro caso, no es por suerte, es por un devenir,
lo que es la comunidad, con el sentido comunitario, es como que algo que está totalmente afianzado, digamos, no implica un trabajo que se implicó en un principio, digamos, de asumir la entidad, reconvertirnos en comunidad de una manera consciente ya, porque uno, como yo te decía, por estas cuestiones de los rasgos comunes, identificarse, encontrarnos, tener ciertos lugares y momentos de encuentro, hacían que la comunidad estuviese, pero uno realmente no se pone a pensar en eso y vive y no. Entonces nuestro trabajo de la escuela fue la concientización, primero de ese ser comunitario y revincularnos comunitariamente. Así es como nace, la nombraste recién, la escuela popular. Claro, ¿no? claro que fue el objeto de la escuela fue eso, básicamente, empezar a hacer actividad donde empezar a hablar de estos temas, mirá, ¿entendés? Ver quiénes somos y el tema de la identidad y eso ha sido... Sí, ¿cómo ha atravesado todo el discurso, todo lo que venís hablando, la parte educativa? Pues arrancamos hablando de la escuela 87, quiere decir, del tema de la identidad y la comunidad que se gesta dentro de la escuela, la comunidad que se gesta dentro de un barrio, dentro de un club, para al final que todo se organice en relación a la comunidad y en relación a la escuela, Charrúa. ¿En qué año inició? Y el año que empezamos con la actividad y conscientemente con eso fue en el 2004. Ah, ya tiene un montón. Sí. ¿Va a tener sí. 21? 21, sí. 21 años tiene. Ya pasó la adolescencia. Sí. El tema con la escuela, la función fue esa. Vamos a hacer cosas, encontrarnos y básicamente lo que nos encontraba y que cosas en común que tenían interés por la música, por las cuestiones que tienen que ver con lo La que cultura. se dice arte, con la producción simbólica a través de diferentes lenguajes, sonido, danza, después escritura, poesía. Eso fue lo primero y inclusive nosotros cuando pensamos porque el contexto es importante. Veníamos 2004. de 2001, 2004, digamos, un desmembramiento social terrible, digamos. Y bueno, yo daba clases en esa época, básicamente lo que fue, todavía no hemos llegado a eso, espero que no lleguemos, ojalá no lleguemos a eso. Pero era una cosa en las escuelas, yo ya estoy jubilado, pero descuidarse, no podés descuidarte nada. El robo, violencia, ahora hay más violencia me parece que robo. Pero era común de las escuelas dando clases con un patrullero afuera hasta 2006, 2007. Creo que el tema de la asignación fue una cosa que empezó a descomprimir. Ya en el 2007 se implementó un plan masivo de beca, que ya en segundo año, en octavo en el momento, habían notado que era el momento que se producía la mayor deserción. Entonces ahí todo octavo año empezó a tener beca. Ahí ya, y proyectos de inclusión educativa, los que no estaban en la escuela, que ahí estuvimos nosotros incluidos, con actividades para incentivar que los gurises vuelvan a la escuela, que se llama Volver a la Escuela, Volver a Estudiar. Eso fue en 2006-2007. Ahí se empezó a descubrir. Hasta el 2006 había patrulleros en la escuela de 10, digamos, que funcionaba. A partir de la violencia que había claro, en la escuela. Violencia y cuestión de robo y una especie de, digamos, poner como que está eso, no es que no esté, pero era lo común de los consumos problemáticos, digamos, las conductas autodestructivas, para hacer más, porque también incluía muchas situaciones de intento de suicidio, muchos suicidios, suicidios de gente de la comunidad. Entonces era una situación, pero muy angustiante y muy terrible. Nosotros nunca tuvimos la arrogancia de cambiar esa situación. Nosotros simplemente lo que pensamos en los gurises más chicos. ¿Qué hacemos con estos gurises? Entonces vamos a compartir con ellos un momento más menos agradable. Ese fue el único objetivo en cuanto a las actividades, además de eso, volver a ser comunidad, pero las actividades estaban centradas en la gurizada hasta 12 años, pero fue automático, enseguida los gurises más grandes, enseguida la familia, eso se logró, digamos, encontrar en eso, encontrarnos en esas actividades, pero superó totalmente la perspectiva. Y a partir de ahí se dieron muchas cosas que no fueron, digamos, nosotros ya somos comunidad, nos reconocemos como comunidad,
reconocemos nuestra identidad, asumimos nuestra identidad más que nada, ya está. Y pregunto, en un esquema así un poco más amplio, provincial o jurisdiccional, bueno, no sé... Institucionalizado. Claro, ¿cómo se han vinculado con otras comunidades durante estos años? Ha habido muchos momentos. Asamblea. Sí. Pero ha habido muchas instancias y muchos momentos. También, a partir del 2007-2008 se creó el Instituto de Asuntos Indígenas, sino la figura del CPI, del Consejo de Participación Indígena. Ajá. Y eso hizo que hubiera que hacer asamblea para elegir representantes. Y en esa época, digamos, ya se empezó con eso, a hacer encuentros. Creo que primero fue acá La Chinita, porque La Chinita era un proyecto de la comunidad Pueblo Jaguar en un principio, que bueno, murió Rosita y quedó truncado, digamos, ese proyecto, y bueno, se transformó en La Chinita, por lo menos. No era ese el proyecto, era un parque temático de pueblo originario, ese era el proyecto original, sí. Y bueno, después como no avanzaron después de la muerte de Rosita, no avanzaron las negociaciones para concretar eso, se transformó en La Chinita, que está muy lindo. Sí. Bueno, eso promovió muchas asambleas que se permitieron hasta el 2015. Hubo muchos encuentros. O sea que en el 2015 hubo un quiebre que se dejó Y sí, porque hasta ahí había financiamiento para la movilización, digamos, de la Exactamente. gente. ¿Entendés? ¿Y cuál es la situación de esas vinculaciones así hoy con En este contexto. y en este modelo de país que estamos? Porque el Instituto Nacional no está más. No, digamos, sí está, pero no funciona. No como pero ya prácticamente la formalidad. después del 2016 vino. Y durante el mandato de Alberto tampoco fue que... O sea, no se le dio tanta prioridad. Como todo, digamos. Sí. Se evitó un poco la caída, pero no se remontó. Y sí, la verdad. Claro. Sí. Bueno, los gobiernos un poco de derecha hacen eso, ¿no? Sí, no, lo que los gobiernos que son así de corte Sí. derecha, neoliberales, lo que tratan siempre es quebrar los lazos comunitarios. Sí. Claro, O sea, obviamente. desde el lugar de no financiar esto para que haya posibilidades de tener encuentros, porque claro, la financiación por un viaje no es poca, No, o sea, no. tenés que juntar a personas de todo el país, entiendo yo que es de todo el país. Claro, sí. En todas las provincias, digamos, en todas las provincias, los pueblos de cada provincia tienen tienen, su CPI. todavía lo tienen. Sí, lo que se hizo, eso sí se hizo, una elección durante el momento se volvió a hacer, eso más o menos se mantuvo, la elección pero no más que para eso una vez cada 3 años. Y en este momento vos estás en comunicación ¿Con quién? con ¿Con otras las otras comunidades o estas organizaciones? No, yo sí, pero a nivel personal. Claro, sí, preguntando sí, desde ese sí. lugar, aunque sea. Sí. Eso sigue, porque aparte te conocés y aparte nosotros con la música hemos tenido oportunidades también de otros pueblos conocernos. La verdad que está bueno. La música también nos ha dado esa oportunidad de conocer mucha gente del pueblo originario y sí, vas tejiendo vínculos y vas teniendo... Y el tema de la radio, porque también dentro de la escuela surge lo que es la radio de la Redota. ¿Podés contarnos un poco cómo es la experiencia? Acá igual quiero decir, hay personas acá que la integraron, o sea que también pueden dar un poco de... Fue un gusto Sí, esa columna que amor hacíamos con por la Lucas. Redota Sí. siempre. Hermoso. Pero bueno, esta necesidad, algo que traemos acá de la rosca es la pluralidad de voces, la idea de la necesidad de que haya muchas voces, de que se pueda ver un montón de invitados, de que se pueda charlar del contexto, de la política, que es el programa que ustedes hacían hablaba claramente de eso un poco. Por ahí, ¿cómo fue la idea? ¿Qué es lo que pensás de la radio? ¿Cómo lo has vivido? Pues además de la música y la radio, yo creo que no es que son iguales, pero se necesitan un poco ahí. Sí, hay un Hay un vínculo rol comunicativo, Claro. totalmente. Sí. La Redota yo siempre les digo, porque por ahí, digamos, yo era uno más que tenía en cuanto formalmente tenía una cosa más bien marginal. Pero por ahí cuando surgen las discusiones, a mí no me pusieron porque yo hice el proyecto para conseguir el financiamiento. Lo presentó otra persona como responsable, pero el proyecto lo hice yo. Sí.
Pero un poco surge eso de... ¿Cómo sería? Nosotros por ahí nos sentimos, yo le ponía la palabra, enguetizados. Vamos a decir que, como terminamos encerrados, la comunidad en nosotros. ¿Entendés? Digamos, no, dice, te ponemos un gueto, hacemos algo, éramos más o menos lo mismo. Y un poco la idea de la redota era abrirse hacia el resto de la sociedad. Digamos. Tanto, ya sea porque salía por aire, que lo podía escuchar cualquiera, que a veces uno no es consciente de dónde llega, y yo cuando, bueno, después sigo con eso, a dónde llega que uno no lo sabe. Y eso, y que venga gente que no era de la comunidad a participar de la radio. Básicamente eso era uno de los objetos de por qué la radio comunitaria, digamos, de una vinculación amplia. Me encanta esto que nombras de guetizar. Enguetizar, como un gueto, sí, claro. Desenguetizar. Que creo que en todas las comunidades en algún punto nos pasa, que a veces uno se encuentra en una burbuja o se encuentra en un nicho que verdaderamente es necesario. Da salud mental un poco, dan discusiones, permite que las discusiones se formen, se generen en lugares de debate. Sí, o del simple acompañamiento ante las urgencias, las dificultades cotidianas, digamos. Pero siempre es necesario romper esa barrera, salir de ese lugar, porque uno como militante, como dentro de una comunidad, sea cual sea esa comunidad, siempre quiere hacer algo hacia afuera, me parece. Siempre quiere, claro, y que el afuera también ingrese, porque claro, si no hay una retroalimentación. Vos sabés que hay un programa en Encuentro, Pueblo Originario se llamaba, que una vez dos situaciones opuestas, pero una muy mopona, pero una anciana decía, yo quiero que mi cultura se conozca para que no muera, y quiero conocer otra cultura para enriquecer la mía. Claramente. Es algo espectacular. Después está otra que no quería que su propio gurises se quería aculturizarlo para que no sufran tanto como sufrieron ellos. Esa es otra realidad también. O sea, son esas dos posturas totalmente encontradas, ¿no? Pero en algún punto, digamos... Pero ¿cuántos años fue eso de aculturizar para que no se muestre nada de esa cultura? Sí, y por eso se han perdido la conciencia de lo que somos, por ocultar lo que somos para no padecer. Exacto. La discriminación, la persecución, primero la muerte, la persecución, y después la discriminación. Hoy se sigue diciendo, parecen indios. Son unos indios y un indio, pobrecito. Hablando cariñosamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. Claro, en el mejor de las cosamente. Eso efectivo pero cariñoso. Claro. Y nombraste un momento a dónde llegaba esto de la comunicación. Porque yo después cuando los padecimientos que tuvo la radio, de la antena, los rayos, 2 rayos, se cayó la antena, digamos, y aparte el problema cuando no anda, hay tantas cosas intermedias entre cuando uno escucha y dónde sale, que no sabe lo que es. Nos pasó cuando se cayó la antena. Entonces vos tenés que estar probando arreglando, gastando plata hasta que encontrás el problema. Y con la situación que estábamos no había ni para pagar. Sí, y hay que decir que que la redota, al menos desde mi mirada, cuando los conocí, estuvimos ahí, también fue parte de una coyuntura donde institucionalmente el Estado acompañaba estos espacios de comunicación comunitaria, con una ley de medios que acompañaba esas discusiones, que financiaba, generaba programas, generaba la posibilidad justamente de poder concretar estas ideas que seguramente un montón de otros grupos, organizaciones o comunidades las tienen. Y bueno, después, dada la baja de la ley de medios, 2015-16... Y todo el desfinanciamiento que tuvo esto también, porque a raíz de la llegada también un poco de los gobiernos neoliberales y demás, nosotros pertenecientes a las radios comunitarias habíamos formado una red entrerriana de radios comunitarias que era RERCO, que empezamos siendo 6, si mal no recuerdo, 7. Sí, bueno, y en este momento, digamos, nosotros por la redota tiene la excusa o el alivio de decir, bueno, nos cayeron 2 rayos, uno quemó todo literalmente. Claro. Literal que nos quemó todo. Literal, pero prendió fuego, la consola quedó. Después el tornado que metió la antena y el último rayo que nos devastó. Pero claro, es la verdad. Pero aparte ten en cuenta que nosotros tenemos esa especie de la nota, pero de la otra radio hay 2 funcionando nomás.
de toda esa red radio- que la logramos radio comunitaria. conformar. Que Y nos funcionario, ahí, un programa que sale al aire, después hacen radios abiertas en ocasiones especiales. Radios con que tienen mucho más recorrido de lo que tiene la redonda. Sí, por eso creo que a nosotros nos pareció importante poder llevar este programa, poder presentar este proyecto, Sí. porque hay muy pocos lugares en donde se pueda conformar esta pluralidad de voces, se pueda conformar también esta perspectiva que no es casual, digamos, pues desde hoy hablábamos que todos venimos acá y por lo que veo vos también, de palos militantes siempre muy distintos, de militancias muy distintas que confluyen en un espacio, en un programa. Me parece muy importante y que se le dé este espacio también, ¿no? Y que a la vez, frente a la pérdida de estos gobiernos neoliberales, frente a la pérdida de estos gobiernos que desfinancian estas radios comunitarias, Estas políticas públicas. estas políticas, porque eran políticas públicas y eran Totalmente, derechos también totalmente. adquiridos. Totalmente. El derecho a la comunicación, Exacto. ¿no? Que A fue la pluralidad, como decía. Y a la pluralidad, la diversidad de voces. Sí, la política y el Estado como una herramienta para transformar las realidades, desde la educación, desde la comunicación, ampliando las voces, ampliando los lugares y los espacios donde pueden intervenir ciertos actores sociales. Exacto. Mi compañera acá, qué bien que lo dijo. Gracias, muchas gracias. Una última pregunta, Sí, que sí. bueno, posiblemente nos llevaría más tiempo, pero ahí estamos medio ya justos, ¿no? Pero Sí, venimos sí, bien, estamos venimos justo muy al tiempo bien. ya. Una última pregunta es, bueno, capaz muy amplia, pero la vamos a conversar. ¿Qué modelo de país estamos? No solo señalando que no queremos, sino qué modelo de país estamos queriendo disputar frente a la coyuntura que estamos atravesando. Porque estamos hablando del pasado, de todas estas políticas geniales, o geniales le quedan maravillosas, digamos, en el sentido de la ampliación de derechos, desde Participativas. la educación, la comunicación, la salud, etcétera. Pero ante esta coyuntura, ¿qué modelo de país o bueno, capaz país, Sociedad, para ustedes, sí. sí, de sociedad o de mundo estamos disputando en esta coyuntura de hoy? Que sería algo así como que ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué peleamos? Exactamente. Para anunciarlo sería fácil. Ujú. El problema es cómo llegamos. Ese es el punto al que queremos Pero llegar, para porque no en el términos de cómo- deseo nada más, sino es de más, pensar me parece las... más Lo venimos pensando desde hace muchos cómo años. es extenso, digamos, no- claro. Nunca se agota el cómo. No, nunca se No. agota. Pero y bueno, la rosca se llama, ¿viste? El programa. La rosquita. La rosquita. Diminutivo. Pero no, porque es todo un tema. Porque digamos, los seres humanos somos complejísimos cada uno, y las relaciones, los vínculos. Y la política, no como práctica cotidiana, sino como el ejercicio del poder. Ujú. Y hay disputas de poder y de quién ejerce ese poder para incidir en los demás, en definitiva. Tiene cosas muy... yo soy grande, uno cuando es consciente de... Viste que para hacer ladrillo tenés que ir a la bosta, también decía Perón. No sé hoy si lo siguen haciendo con bosta, pero los ladrillos comunes antes se hacían con tierra y bote. Sí, sí, sí. Pero hay una realidad que bueno, las elecciones se ganan por voto, y la verdad que los que se interesan cuando van a votar, adentrarse mínimamente, somos poquísimos los que... una discusión que por ahí tenemos muy cotidianamente, es decir, lograr demandar de que, no te digo que estés todos los días viendo noticiero y discutiendo todos los días, pero la semana antes, por lo menos, mínimamente, pensá y Me fijate, parece investigá lo súper mínimo. atinado esto justo que estás diciendo, para una semana, ¿no? Claro, la semana antes enterate quiénes son, y si tenés, bueno, ¿De dónde preguntarle a... vienen? Claro. ¿Qué proponen? ¿Qué hicieron? Claro, entonces mínimamente Son eso, marcas. porque uno puede tener mil ideas, pero la concreción de esa idea es exactamente disputa. ¿Entendés? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Qué idea llevamos a cabo? Y aún dentro del mismo espacio que estamos muy afines, ya hay diferentes visiones de cómo, cuándo, con quién. Entonces,
bueno, ustedes son todos militantes en diferentes ámbitos y saben eso, digamos. Estamos todos de acuerdo en lo que queremos, pero la diferencia entre que, cuándo, cómo, con quién y con qué, surgen siendo 5 personas. Imagínate eso. Y el poder de que no le importa nada, que le importa la avaricia, que también disputa y pone, digamos. Sí, que hoy es un rasgo, o sea, es muy evidente, ya es como exagerado, ¿no? Este punto de el poder concentrado en 10, 15 empresarios en Argentina, como dueños de territorios enormes. Y no solo el poder económico, en realidad también podemos pensar el poder como el poder mismo de querer sostenerse, ya que más allá de partidos, sino el mismo poder de las mismas lógicas repitiéndose. Y si los militantes no podemos pensar el cómo queremos que se haga lo que queremos, el pueblo que queremos, la comunidad que queremos, lo que queremos, las ideas que queremos llevar a cabo, el poder va a encontrar grietas, ya sea en los partidos de derecha, en los partidos de izquierda, en los partidos de centro, en donde sea. El poder es el poder y se autosostiene. No necesita más o menos de esto, sino de que atiende a sus propias lógicas y a sus propios intereses. Y si los militantes no somos quienes nos podemos preguntar, no somos quienes nos podemos informar, por lo menos para en el voto poder decidir qué es lo que se está construyendo o cómo lo queremos construir, dejamos al poder actuar, valga la redundancia, de la manera que quiera. Y entendernos a nosotros mismos y interpelando a la oyentada, ¿no? Como quienes decidimos. Desde la acción, desde la omisión, estamos decidiendo lo que va a pasar con nuestro país. Y la política es importante porque es la constructora de la realidad en última instancia, ¿no? Sí, y el sistema democrático en el que vivimos, porque si uno no, uno va a decir, bueno, pero el voto es una mentira, yo no elegí esta conformación de candidatos, uno puede discutir eso, pero bueno, a casi 50 años de la vuelta a la democracia, ¿qué democracia queremos construir en ese sentido? Me parece como una pregunta también para seguir haciéndonos, y quiero decir que el poder, va a decir un autor muy conocido, un filósofo y tal, que el poder se da o se construye en forma de red, no es que solo sí está concentrado, quizás de manera jerárquica, pero el poder también lo tiene el ciudadano, también lo tiene la gente de a pie, quizás menos, por supuesto, en esta disputa justamente de cómo se distribuye ese poder. Al menos en una situación tan desesperanzadora, poder pensarnos como intérpretes, como votantes, ciudadanos capaces de elegir y no simplemente de, agachar la cabeza o no ir, ¿no? Que en un contexto en el que se está vaciando la democracia. Yo creo que eso de lo que hacer depende del momento también. Uno vive cotidianamente. Como te digo, hay personas que tenemos cierta conciencia y asumimos el activismo, la militancia en su campo. Pero, por ejemplo, al momento de elecciones, como te digo, ya las listas están. Bueno, mínimamente investigar quién va a votar, qué hizo y qué hace. ¿Entendés? Es lo que... No uno, porque uno, como te digo, el que está en esto sabe ya, más o menos, por resumo, conoce. Un poco por acá, otro poco por acá y va viendo, ¿viste? Pero por lo menos, en el momento de incentivar eso, enterate un poquito. Y si querés te digo yo. Pero pregúntale a tu amigo de confianza. A tu amigo militante de confianza. Exactamente. Tu Seneger, Bullrich. Mínimo eso. No querés leer, preguntar a alguien que vos confíes en eso. Claro. Mínimo eso antes de votar. Y otra cosa con el tema del voto. De David Byrne, un músico estadounidense, Billy Graham, obligación el voto. Bueno, él es militante porque la gente vote, ¿viste? Y nos hizo un ejercicio, 20% no va a votar. Entonces ejercicio en el público iluminó al 20%, dice. Acá está pasando que todos ustedes están permitiendo, ellos deciden por lo que todos ustedes. Y también otra cosa, yo digo, el voto es lo único que nos iguala. El voto vale uno, el de todos vale uno. Claro. Si vos no lo hacés, no lo ejercés el tuyo, lo estás regalando. Entonces hay que promover el voto y promover la información previa a ese voto. Y la conversación sobre la política, que se vuelva diálogo, algo obvio. El diálogo y ¿no? La discusión en no el buen sentido, digamos. sí.
Bueno, nos Vamos queda cerrando. nada de programa. Nada. La verdad que Sí. ese programa se pasó muy rápido. rápido. De nuevo, gracias Bien. por haber participado, por haber venido. Para mí es un gusto sí, sí, conversar sí. con vos. Y me quedo mucho con esto del voto, que ya hemos cerrado con la importancia del voto, la importancia de que todo es algo que nos iguala. Eso me encantó, es algo que nos iguala frente a todos. Y si no vas, lo estás regalando. Exacto. Claro. Bueno, vamos cerrando. La verdad que damos muchas gracias a quienes nos han escuchado en este programa que es La Rosquita. Quiero simplemente rápido agradecer a mis amigas, a compañeras que están mandando mensajes, Sí. escuchándonos, Luis y Jessy, bueno, mi madre también. A la radio municipal. A la que radio nos da el municipal espacio. por Por espacio, permitirnos sí. eso, Rosquear. hacer Rosquear. rosquear en vivo acá Totalmente, y compartir totalmente. con los oyentes de la comunidad de Villaguay. Así que bueno. La Bueno, radio, una cosa, la radio que yo estaba atento cuando el Redota, se escucha mucho en lugares de trabajo, en los supermercados, Eh, en las eso, tiendas, eso, el comercio, eso es lo más eso, bueno. importante y lo más interesante que tiene este espacio Sí, que nos sí, han sí, permitido sí, sí. ocupar. Totalmente. Bueno, esto fue La Rosquita por la 90.7 en Radio Municipal Villaguay. Nos encontramos el viernes que viene. Disfruten este Día de la Lealtad. No se olviden de ir a votar. Nos vamos a despedir todos los viernes con un tema especial que ha traído nuestro invitado del día de la fecha. En este caso, Javier nos va a regalar un tema de Seguer Montec que se llama Jaraná. Así que nosotros, nosotras y nosotres nos despedimos hasta el viernes que viene a partir de las 14 horas en la 90.7 Radio Municipal Villaguay.